Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más acá compartiendo y reflexionando culturalmente, temas culturales, temas que a mí particularmente me gustan compartir con vos, compartir amenamente. Y una vez más, Reflexiones Culturales está dándote un poco información, un poco relatándote yo, Sandro Álvarez, un poco de escritores, de gente del labor artístico. Y en esta oportunidad voy a hablarte de un escritor que tuvo mucho que ver con la movida latinoamericana, con el boom latinoamericano, ese boom literario latinoamericano en el cual se centró en los principales, ¿no es cierto?, en los principales escritores, pero vamos a centrarnos en uno, en Gabriel García Márquez, Gabo para algunos amigos. Gabriel García Márquez nace en 1927 en una localidad del país colombiano, caribeña, y ahí empieza su vida, hijo único. Su abuela, principalmente su abuela, ya en sus primeros años de vida, le relata mágicamente los primeros historias, un poco con ribetes de magia y de un poco de visión de lo que era la Colombia de aquel entonces, ¿no es cierto?, y en sus antepasados. Lo que sí puedo decirte que García Márquez cosecha toda esa especie de vivencias, esas anécdotas de la abuela, y un poco los vuelca en un libro que es ícono en la literatura universal ya. Estamos hablando de 100 años de soledad, estamos hablando de un libro que es uno de los libros de la literatura universal ya, y yo lo titularía como un libro mítico, como un libro que un poco afirma a García Márquez como el máximo exponente de la literatura latinoamericana. Pero acá hay un detalle. García Márquez muestra de la mejor manera posible el Aracataca de aquel entonces, sus primeros años de vida, sus primeros amigos, sus primeros vivencias con familiares, y ahí empieza un poco todo el ajetreo de García Márquez. A los 14 años se traslada a la capital de Colombia, allí termina su estudio secundario y empieza sus estudios de Derecho, los cuales no los concluye porque él cursa hasta segundo o tercer año de Derecho, y ahí él declara que se siente totalmente tomado por la literatura. Y fue una noche en una pensión estudiantil en donde lee específicamente, y él lo señala como anécdota, él lee La Metamorfosis de Kafka. Ahí él se pregunta si esa invención fue ejecutada, ¿por qué él no podría hacer algo similar y desgranarlo en distintos libros? Así comienza, y es en donde ya a los 19 años, 20 años, con un poco de timidez lógica de su edad, se acerca al diario El Universal. Ya él había publicado 2 cuentos en el Espectador, y ahí había un hombre en el cual tenía gran simpatía y lo emplea como periodista. Así empieza García Márquez como periodista, y así empieza García Márquez como un referente de la literatura latinoamericana.
momento singular fue cuando él relata testimonialmente cómo escribe y para qué objetivo escribe Crónica de una muerte anunciada. Él un poco quiso hipnotizar al lector y empezó a emplear las herramientas como para que el lector no despegue de la ficción. Es así que Crónica de una muerte anunciada comienza en una madrugada que Santiago Nazar se despierta justo cuando lo iban a matar ese día o esos días sucesivos. Entonces él dice, el lector no se va a mover y va a seguir al personaje a ver cómo lo matan, cuándo lo matan y en dónde lo matan. Y es cierto, el lector sigue toda su ficción y lógicamente, decía él, un lector avesado va atrás de la historia, al final de la historia, a ver cómo termina. Pero no, al final del primer capítulo él relata, ya lo mataron. Entonces él dice que el lector tiene que recorrer todo el libro como para ver las secuencias y para mostrar cómo matan a Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada. Es llamativo esto porque él se propone hipnotizar al lector. Una de sus preocupaciones era hipnotizar al lector sobre todas las cosas. Y llegamos a 1982, un García Márquez que es nominado y gana el premio Nobel de Literatura y se lo ve vestido de guayabera porque se correspondía estar vestido con el frac tradicional, pero él va con el traje tradicional del Caribe a recibir el premio Nobel de Literatura en guayabera. Fue muy llamativo, una ceremonia de mucha repercusión y ahí García Márquez toma un poco cuerpo, ya se solventa su prestigio internacionalmente. Tengamos en cuenta que García Márquez fue traducido a más de 20 idiomas y bueno, de esa manera tenemos la posibilidad de que gran parte del mundo haya leído sus innumerables obras. Yo creo que son alrededor de 50 volúmenes entre los trabajos periodísticos de García Márquez. También tenemos unas, digamos, anécdotas en las cuales él lanza, volviendo un poco a 100 años de soledad, lanza en 1967 100 años de soledad y en Argentina entran 7.000 ejemplares. Esos 7.000 ejemplares se agotan rápidamente y ahí es como especie de llamado de atención a las editoriales y ahí forma un poco ese boom de García Márquez y consecuentemente en la década del 60, estamos hablando de 67, 68, se ve acompañado de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. Ese boom que esos aviones que salen de Barcelona cargados y repletos de libros lanzan al mundo esa nueva manifestación, latinoamericana que es un poco el arquetipo, un poco el decir de los autores latinoamericanos. Pero bueno, rescato a García Márquez porque bueno, estamos hablando un poco, relatando un poco la vida de él y un poco dando a entender su repercusión, su amalgamiento de la cultura latinoamericana. Te voy a sugerir unos libros de lectura y en esta oportunidad te voy a ofrecer a Vicente Batista. Fue tallerista de Marcelo Di Marco, nada menos. Vicente Batista fue compañero de Abelardo Castillo. Y en esta oportunidad Vicente Batista narra una novela que se llama Gutiérrez a secas, un escritor oscuro, un escritor por encargue. Y tuve la suerte, una vez saliendo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, encontrarme con Vicente Batista no hace mucho, hace un año aproximadamente, y entablar una conversación con él. Creo que es presidente honorario de la SADE y es un eminente escritor. Digno de leer Gutiérrez a seca y lo pueden conseguir en librería, seguramente.
Después un poco volcándonos a la poesía latinoamericana, esa poesía que acentúa mucho lo latinoamericano con ese fervor de ideología, voy a sugerirles a Pablo de Neruda, Canto General 1, Canto General 2, manifestaciones poéticas en las cuales hablan de el afincado sentimiento de lo latinoamericano y el afincado sentimiento que tenía el maestro Pablo Neruda, lógicamente Premio Nobel de Literatura. Y también a nivel local, estamos entre puntaltenses y lógicamente les voy a sugerir un libro de un amigo, un querido amigo, El Edil de Mario Gastón Belicio. Una historia que relata un poco satíricamente las peripecias y un poco el triunfo de un personaje que quiere salvarse de las comisuras de la sociedad y de nuestro tiempo. Y bueno, una vez más, yo quise, en esta oportunidad te agradezco enormemente tu atención y quise una vez más compartir con vos este momento de reflexiones culturales. Soy Sandro Álvarez, un servidor, y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Chao.